Alumnos de una escuela de Nevaskiche manifestarán en una caminata en rechazo a la violencia a machetazos de la que fueron víctimas personas en ese lugar y uno de sus compañeros. 5 hombres, una mujer y 2 adolescentes son detenidos señalados de integrar una banda de criminales que extorsionaban, atacaban y asesinaban a trabajadores de una empresa distribuidora de bebidas. Médicos en huelga manifestarán en el centro de la capital para luego reunirse durante 4 horas con funcionarios de gobierno sin alcanzar acuerdos, por lo que no depondrán las medidas de hecho. El acaudalado empresario Dionisio Gutiérrez confirma financiamiento a favor del partido Encuentro por Guatemala de la diputada Ninette Montenegro y aclara que estuvo dentro de los parámetros legales. Y a nivel internacional, el Papa Francisco deberá esforzarse en Irlanda para que los ciudadanos vuelvan a tener fe en su iglesia, cuya influencia no ha dejado de caer a causa de los escándalos de pederastía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Ahora le actualizaremos de lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo. Le pondremos al tanto también de esa información que circuló al filo del mediodía sobre una masiva intoxicación de menores de edad que ocurrió en Villanueva y muchos de estos menores de edad fueron trasladados al hospital de Amatitlán. Con ese tema vamos a iniciar de inmediato enlazando con nuestra compañera Carolina Leverón. Vamos a conocer cuántas de estas personas menores de edad fueron trasladadas finalmente a los diferentes centros asistenciales a raíz de una intoxicación alimenticia. En un principio se hablaba de por lo menos 15 o 20 menores. Con el paso de los minutos la cifra fue creciendo, sobrepasó los 50 y ahora Carolina Leverón nos dará el dato exacto de ese traslado de menores de edad a raíz, reiteramos, de una intoxicación alimenticia en un establecimiento educativo. Carolina, buenas tardes. Adelante con la información. Buenas tardes, William. Así es, los bomberos municipales reportan que han trasladado alrededor de 120 personas. La mayor cantidad son niños provenientes de esta escuela en Villanueva, producto de una intoxicación que, de acuerdo al director del Hospital Roosevelt, pudo haber sido debido a la ingesta de pollo en una actividad escolar y en una combinación entre pollo y crema pudo haber provocado esta intoxicación en los menores y maestros de este establecimiento educativo. Los bomberos municipales, como repito, ya han reportado que han trasladado alrededor de 120 a los hospitales Roosevelt, San Juan de Dios y al Hospital Nacional de Amatitlán. Al respecto a los que son o fueron trasladados al hospital, a la emergencia y pediatría del Hospital Roosevelt, el director de este centro asistencial confirmó que 42 pacientes ingresaron, de los cuales 39 eran menores de edad y 3 mayores de edad. Alrededor de 28 menores de 13 años ingresaron a la pediatría del Hospital Roosevelt, en donde prácticamente se saturó el ingreso de pacientes producto de esta intoxicación, por lo que 14 menores de 13 años y los adultos fueron trasladados a la emergencia de adultos de este centro asistencial. Las autoridades han indicado que en este momento las personas se encuentran estables y están recuperándose por la vía de suero oral e intravenoso, y también se tiene previsto que hoy mismo sean dados de alta. Solo se esperará entre 6 a 10 horas para que se terminen de recuperar y de esta forma puedan volver a sus actividades diarias. Mientras tanto, este es el reporte que podemos trasladar de William respecto a esta masiva intoxicación que se da en donde la mayor cantidad de víctimas son menores que ya están siendo atendidos en los centros asistenciales. Regreso contigo.
Más de 100 entonces son los menores intoxicados en esta escuela. Reiteramos una noticia que trascendió al filo del mediodía cuando los bomberos municipales y voluntarios afirmaban que estaban cubriendo una emergencia en Villanueva. El hospital más cercano era el de Amatitlán. Iniciaron a realizar el traslado al lugar, pero luego de ese lugar precisamente tuvieron que trasladar a varios de estos menores precisamente al Hospital Roosevelt, donde se encuentra nuestra compañera Carolina Leverón, donde dará seguimiento a esta noticia que realmente es preocupante. Mientras tanto, nosotros continuamos con más noticias, información también que tiene que ver con menores de edad en un incidente que alarmó e indignó a la población, esto en Quiché, incidente que ocurrió a mediados de semana. El estado de salud de la menor de edad que fue macheteada por un hombre cuando éste intentaba agredir al padre de la menor en Nevaj. El estado de salud es grave. Brenda Raimundo sigue luchando por su vida en la emergencia del hospital. Según el médico Ricardo Meléndez, a la menor se le practicó una hemodiálisis anoche por pérdida de sangre. Está sufriendo por los duros cortes y los golpes que sufrió en la cabeza y en el torso con el machete con el cual el hombre le propinó esas enormes cortadas. Precisamente la persona responsable fue este hombre que la misma población trató de linchar en su momento al conocer esta terrible tragedia. Y precisamente esta persona que observábamos en pantalla lo vemos de nuevo, pero ahora está siendo trasladado. Esta mañana fue trasladado del Hospital Regional de Quiché. Y hablamos de José Antonio Chelseto, que luego de realizar ese ataque fue trasladado al Centro Preventivo para Varones de Santa Cruz del Quiché. Según el informe médico, Chelseto puede recibir atención ambulatoria, ya que tras la golpiza tiene un edema facial y una fractura en el omóplato que no necesitan permanencia en las instalaciones del hospital. La otra semana se esperaría que Chelseto presente su primera declaración en el juzgado de primera instancia de Nevaj. Mientras tanto, Cecilia Maldonado es acompañada por su hijo de 7 años en el hospital de Nevaj Quiché, una de las personas que también resultó heridas a raíz de estos machetazos y se encuentra fuera de peligro y estable. Otra menor de 5 años de quien le hablábamos precisamente es la que se mantiene en cuidados intensivos en el Hospital Roosevelt con un pronóstico reservado a raíz de la gravedad de las heridas. Y un grupo de niños de la escuela Gerardo Gordillo Barrios de Nevaj Quiché, establecimiento donde estudia uno de los menores agredidos a machetazos, realizaron una caminata exigiendo una condena ejemplar para el responsable. Estudiantes, padres de familia y maestros de la escuela Gerardo Gordillo Barrios de Nevaj Quiché realizaron una caminata hasta el Ministerio Público de este municipio, exigiendo justicia en el caso donde un hombre atacó a una mujer y sus 2 hijos, uno de ellos, estudiante de esta escuela. Ni la madre ni el padre no le habían hecho mal a esa persona, ni siquiera se conocían. Y yo quisiera que las autoridades manden a ese hombre directamente a la cárcel porque nosotros no queremos que salga. El director de la escuela manifestó que espera que se cumpla con la ley y se condene al hombre que atacó a la familia. Lo rechazo y también la exigencia de que la ley se aplique en el caso de los hechos acontecidos el pasado martes. Esto lo hacemos porque, si ustedes saben, uno de los afectados es un niño estudiante de nuestra escuela. Esa es la razón que nos mueve de organizarnos y de pedir, no otra cosa, sino que pedir que se haga justicia en este caso. Con imágenes de Mardoqueo Guzmán por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y a la violencia que enfrentan los niños en Guatemala también se suma la violencia de tipo sexual y precisamente a raíz de estas cifras alarmantes, nuestro director Haroldo Sánchez ha decidido tocar este tema en el editorial Entre Líneas. En lo que va del año, un total de 1.810 casos de niñas embarazadas entre los 10 y los 14 años
demuestran que los abusos y las violaciones no han parado en el país. A ellos se suman las 56 adolescentes entre 15 y 19 años embarazadas en el mismo tiempo. Además, se reportan 10 reconocimientos médicos de niñas y adolescentes al día por violencia sexual. Estos son los datos que se conocen porque muchos de estos embarazos se ocultan por diversos motivos. Así que el número podría aumentar de manera exponencial. A pesar de los esfuerzos que se hacen a través de distintas instituciones, es evidente que el mensaje no ha calado. Es necesario que en el hogar, en las escuelas e institutos se hable claro sobre las consecuencias de los embarazos no deseados y se luche por eliminar los abusos a que son sometidas las niñas y las jóvenes. Hay que enseñar a denunciar al violador, sea quien sea. Y un grupo de jóvenes expandilleros llegaron al Instituto Nacional de Educación Básica INEB de la zona 17 para contarle a los jóvenes sobre su experiencia en el involucramiento en la violencia, esto con el fin de evitar de que más adolescentes precisamente se involucren en pandillas. Un joven comentó que ingresó precisamente a estos grupos a los 12 años. Incluso llegué a matar y entré muy fuerte a eso, ¿verdad? Entonces, por la misericordia de Dios, hoy estoy aquí parado. Si no, no lo contara, ¿verdad? A los 16 años, a mí me dan 3 impactos de bala, donde los 3 fueron muy certeros, ¿verdad? Uno me destroza el intestino y el otro la vejiga. Entonces, pasé 5 años con una bolsa de colostomía, para los que la conocen, ¿verdad? Y estuve a los 16 años, yo caí a gaviotas. Entonces, el consejo de nosotros es que ustedes vean en mí lo que Dios ha hecho y que a los jóvenes que tal vez quieren o aspiran ser algo en lo malo, yo les aconsejo que ahí van por un camino equivocado. Y más de 1 millón de quetzales se habrían apoderado en año y medio pandilleros del barrio 18 que se encargaban de asesinar y extorsionar a pilotos de buses y empresas privadas. 18 fueron los allanamientos que se realizaron en áreas conocidas como rojas. Dentro de las capturas se resalta la de el principal cerebro de estos ataques. 8 fueron los pandilleros del barrio 18 que fueron capturados esta mañana por las fuerzas de seguridad. Las autoridades de la Policía Nacional Civil ingresaron a las viviendas de los maneros, que eran utilizadas como guaridas de los pandilleros para esconder armas de fuego y drogas. Indicados de cometer ataques armados en contra de diferentes víctimas de extorsión y de haberle quitado la vida a 2 trabajadores de una empresa de agua purificada el 9 de enero de este año en el cantón El Porvenir, en la zona 24, en el sector de Canalitos. Las personas que perdieron la vida ese día fueron identificados como Luis Osvaldo Vélez Prado, de 25 años, y Ángel Fernando Palma López, de 17. Esta estructura criminal era la encargada de asesinar a todas las personas que se negaban a pagar las extorsiones. Los detenidos son acusados de los delitos de asesinato en contra de pilotos y trabajadores de empresas distribuidoras de agua. Por una Guatemala en paz, en cámara Luis H. Reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Carrera. Y precisamente estas son las imágenes que se observan donde es cargado por uno de sus familiares, Jorge Daniel Raimundo Gómez, de 18 años, alias El Pitufo, considerado precisamente el lugarteniente de la pandilla en ese lugar y uno de los principales operadores. Resulta que esta persona de 18 años fue trasladado, cargado por su familiar, pero también por agentes de la Policía Nacional Civil a Torre de Tribunales, pues hace 1 año se enfrentó con la policía a balazos y quedó herido. Los médicos le diagnosticaron que las heridas eran provocadas en la columna, por lo que había quedado paralítico, pero pese a sus problemas físicos, siguió ordenando las muertes de otras personas y sobre todo de quienes se negaban a pagar las extorsiones. Hoy fue detenido.
Y 3 pasajeros de un bus de los transportes Esmeralda resultaron con heridas de bala en un intercambio de disparos que se produjo en un frustrado asalto a la unidad. Esto por otro usuario que iba armado y que se enfrentó a los maleantes. Uno de estos murió en el ataque. El hecho ocurrió en el kilómetro 69 de la ruta al suroccidente en jurisdicción de Escuintla. Los heridos fueron Selvin Gómez, Abner Pérez y Juan Ramos, y fueron atendidos en la emergencia del Hospital Regional de Escuintla, en tanto que el fallecido fue identificado como Néstor Estuardo del Cid, presunto asaltante, quien murió al ingreso del hospital. Según testigos, 3 hombres abordaron el bus en Santa Lucía, Cotzumalguapa, y al llegar al referido kilómetro gritaron que se trataba de un asalto. Un pasajero que iba armado se levantó y les disparó, lo que produjo un intercambio de disparos en el interior del autobús, dejando el saldo de los heridos y la persona fallecida. El piloto de la unidad condujo hasta el hospital de Escuintla para que los heridos recibieran atención médica. Muy buena tarde, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión. Soy Sara Guerrero y es momento de empezar a repasar lo que es el clima en las diferentes regiones del país. Iniciamos con costa sur y oriente. Podemos apreciar que hay lluvia en todo este sector del país. El sur del país se está viendo afectado específicamente por una onda del este que está afectando todo el territorio, pero en esta área específicamente contribuye al aumento del oleaje para que usted pueda tomar las precauciones debidas si visita las costas del Pacífico. Tenemos las temperaturas, las mínimas van a estar oscilando entre los 7 a los 22 grados centígrados, mientras que las máximas las tendremos entre los 20 a 34, 36 grados centígrados en Escuintla específicamente. Más adelante estaremos ampliándoles esta información. Continuamos con más noticias y concluye la semana y los médicos y el Ministerio de Salud no lograron llegar a ningún acuerdo en la petición del incremento salarial, por lo que la consulta externa en distintos hospitales continuará cerrada. Médicos de todo el país protestaron hoy en las afueras del Congreso de la República. Con gorgoritos y pancartas, los médicos alentaban desde las afueras a los representantes del movimiento de los galenos, que se encontraban discutiendo y peleando por mejoras salariales. Luego de 4 horas de reunión en el Congreso, todo terminó como empezó, en nada. El próximo martes, las autoridades del Ministerio de Finanzas tendrán que presentar un informe detallado de cómo poder realizar una ampliación presupuestaria de salud. Ya le pasé esa propuesta a Finanzas y veremos qué pasa. Yo creo que si hacemos las cosas así como a la carrera, como quieren que el martes entreguemos nosotros respuestas, yo creo que nos vamos a equivocar. El que mucho corre, mucho se equivoca. Entonces, bueno, ahí está la citación de parte de los diputados para el día martes. Nosotros asistiremos a la convocatoria. Los galenos afirmaron que ellos esperan que el martes, en la reunión en el Colegio de Médicos en la zona 15, el gobierno resuelva en definitiva esta situación. Mire, como yo les decía a ellos, nosotros no somos economistas. Ellos tienen que saber qué tienen que hacer cuando hay una urgencia nacional. Es una urgencia nacional y tendrán que buscar de dónde obtienen esos fondos. Por una Guatemala en paz en cámara, Luis H. reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Y en Torre de Tribunales continúa el juicio en el caso conocido como Agua Mágica. Este día se presentó al debate una trabajadora social de la Defensa Pública Penal para informarle a la exvicepresidenta Roxana Valdetti que luego de los resultados del estudio socioeconómico solicitado por el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la Defensa Pública Penal no podrá continuar con la defensa de la exvicepresidenta, pues ella cuenta con las suficientes posibilidades económicas para pagar un abogado defensor. Sin embargo, la exvicepresidenta se negó a firmar el convenio de pago que determinó la defensa, que le tendrá que pagar por los servicios. Y pese a que la defensa pública no dio detalles sobre el monto establecido, explicaron que se le cobrará cuando concluya el proceso. Existe una normativa legal interna
En ese sentido, en su momento, yo me imagino que está en la página, usted le puede hacer llegar, es un arancel que está aprobado por el Consejo del Instituto de la Defensa Pública Penal por audiencias determinadas. Y la periodista Rolanda García denunció amenazas y agresiones por parte de supuestos trabajadores de una hidroeléctrica. En un comunicado lamenta lo ocurrido esta hidroeléctrica y se desliga de este hecho. La periodista Rolanda García denunció amenazas, agresiones y un intento de violación por trabajadores de la hidroeléctrica OSHEC, ocurrido en la comunidad Sactá, en Alta Verapaz, el pasado martes 21 de agosto. Acudimos el día martes 21 a un lugar donde estaban talando árboles en la orilla del río Cabón. Estaba tomando las imágenes, justamente estaba realizando la última entrevista cuando trabajadores de la hidroeléctrica llegaron a insultarnos, principalmente a insultarme como periodista, cuestionando que qué hacía en el lugar, que por qué las cámaras. Hasta que nos obligaron a retirarnos del sitio donde estaban talando los árboles. Uno de los trabajadores me decía, ¿te gusta el pajarito? Me dijo, ¿te gustan los hombres? Y si no te retiras de aquí te vamos a tirar en el río Cabón. Mientras la hidroeléctrica OSHEC, por medio de un comunicado, se ha pronunciado indicando que lamenta lo ocurrido y condena todo acto que atente contra la dignidad humana y la libertad de prensa. También señalaron que no se hacen responsables de lo ocurrido en la comunidad de Sactá, la cual, según la hidroeléctrica, queda a 20 kilómetros de distancia. Por una Guatemala en paz, David Sanchineri y Emilio Artiga. Y en otros temas, el diputado Luis Hernández Asmitia se presentó al Ministerio Público para dar información y correos electrónicos debido a que su nombre sale a relucir en el antejuicio contra la diputada Ninette Montenegro por supuesto financiamiento electoral ilícito. El diputado Luis Hernández Asmitia se presentó a la Fiscalía contra Delitos Electorales, derivado a que su nombre salió a la luz en el caso por financiamiento electoral ilícito. Se presenta el día de hoy a la Fiscalía de Delitos Electorales. La información que él proporciona, pues obviamente es una información que en este momento los fiscales de la Agencia 3 están tomando su declaración. El objetivo pues es únicamente, como él lo manifiesta, que se entera de alguna información en donde su nombre aparece. Hernández Asmitia fue reconocido por la colaboradora eficaz Paulina Páez como el mediador de Encuentro por Guatemala. El diputado podría haberse implicado ya que supuestamente habría captado fondos y recibido. La suma sería de 197,000 quetzales en el 2011. Yo me involucro al partido de Encuentro por Guatemala, es el licenciado Alfonso Carrillo el que me presenta a la diputada Ninette Montenegro, es el licenciado Alfonso Carrillo el que lleva a cabo todas las estrategias de campaña, es el licenciado Alfonso Carrillo el que es a cargo de las donaciones. En este cheque en particular que sale en la conferencia de prensa, mi único rol fue llegar a esta empresa, recoger el cheque, es un cheque a nombre de Encuentro por Guatemala. Asmitia indicó que llegó a dar información y que entregó correos electrónicos. Además, enfatizó en la entrevista la responsabilidad del abogado Alfonso Carrillo, conocido por interponer acciones en la Corte de Constitucionalidad a favor de la CICIG. Carrillo hasta el momento no ha dado declaraciones sobre el tema. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y el Registro de Ciudadanos resolvió abrir periodo de prueba a FCN Nación, por lo que en 30 días hábiles revisará la documentación presentada por el partido de gobierno previo a emitir una resolución sobre la cancelación. Mientras se revisan las pruebas, el director también debe responder a los amparos que el partido oficial FCN Nación ha interpuesto en diferentes salas. Ya se dictó la resolución de apertura a prueba. Sin embargo, por tantas actividades que han habido precisamente en ese mismo caso, no se les ha podido notificar, pero más tardar el lunes se estará notificando el periodo de prueba por 30 días hábiles más. ¿Qué van a hacer ustedes en ese periodo? Bueno, durante ese periodo, como dice la ley, que es de conformidad con lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, al estar abierto el periodo de prueba por 30 días, dentro de esos 30 días ellos tienen que presentar sus pruebas o pedir que se tenga como prueba lo que ellos estén ofreciendo. Y después, al finalizar el periodo de prueba, pues entrar a analizar todas las pruebas de descargo que han presentado de ellas, más toda la documentación de los expedientes que se formó para el inicio de este procedimiento.
Presidente. Presidente. Presidente, respecto a su antejuicio. Solo a su antejuicio, presidente. Presidente, respecto a su antejuicio. Por favor, perdone, gracias. Por señores. Presidente. Presidente. Solo esto sobre tu antejuicio, presidente. Presidente. El presidente Morales fue abordado por medios de comunicación cuando caminaba por los pasillos del Palacio Nacional tras ser consultado sobre el trámite de antejuicio en su contra por supuesto financiamiento electoral ilícito. Señaló simplemente que no daría declaraciones y de esa manera el encargado de la seguridad presidencial solicitó apoyo con más agentes de la SAAS para impedir que los periodistas se acercaran a Morales para entrevistarlo. Escuchemos. Presidente, respecto a su antejuicio. Solo a su antejuicio, presidente. Presidente, respecto a su antejuicio. Por favor, perdone, gracias. Por señores. Presidente. Presidente. Solo esto sobre tu antejuicio, presidente. Presidente. Por señores, caballero. Presidente, respecto a su antejuicio. Miraste cuando dijo... Y respecto a estos temas de financiamiento electoral ilícito, el empresario Dionisio Gutiérrez, a través de un comunicado, confirma que él dio dinero por todas las vías legales al partido Encuentro por Guatemala. En este comunicado, el empresario Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, lamentó el difícil momento que atraviesa el partido Encuentro por Guatemala y Ninén Montenegro, al mismo tiempo que reconoció haber otorgado financiamiento electoral para la campaña de ese partido en el 2015. Sin especificar el monto de la aportación otorgada a Encuentro por Guatemala, según el documento, el financiamiento no excedió el 10% del límite de gasto de campaña. La entrega quedó documentada, asegura el comunicado, donde especifica que la aportación fue entregada por medio de un cheque no negociable y afirma que se cuenta con el recibo correspondiente emitido por el partido, así como la existencia de una declaración jurada que hace constar la procedencia de los fondos. La ley electoral y de partidos políticos castiga el financiamiento electoral anónimo no reportado al Tribunal Supremo Electoral y el que proviene del crimen organizado. Meses atrás, empresarios guatemaltecos confesaron haber otorgado financiamiento electoral al entonces candidato presidencial Jimmy Morales, el cual no fue reportado por el partido al órgano electoral, razón por la que enfrentan proceso penal. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Gutiérrez. Y a nivel internacional, el arquero Hugo Lloris, capitán de la selección francesa, campeona del mundo, fue acusado este día de conducir en estado de embriaguez por las calles de Londres. Quedó en libertad bajo fianza y tendrá que comparecer ante un tribunal el 11 de septiembre. Un campeón en problemas. El arquero Hugo Lloris, que levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018, fue acusado el viernes en Londres de conducir en estado de embriaguez. Según la policía londinense, el capitán del Tottenham de 31 años fue sorprendido en un control rutinario en el centro de la capital británica sobre las 2:20 del viernes. Fue puesto en libertad bajo fianza y comparecerá el 11 de septiembre ante el Tribunal de Westminster. De acuerdo con el periódico The Sun, el jugador pasó 7 horas en un calabozo antes de recibir la acusación formal. El incidente se produjo a 3 días del partido de su equipo el lunes contra el Manchester United por la tercera fecha del campeonato inglés. La semana anterior a la de su comparecencia ante la justicia, Lloris jugará sus primeros partidos con la selección francesa tras el título mundial, el 6 de septiembre ante Alemania y el 9 ante Holanda. Para la Federación Francesa de Fútbol, el incidente es un asunto privado que no tendrá incidencia en la próxima convocatoria. Y el Papa Francisco deberá esforzarse el fin de semana en Irlanda para que los ciudadanos vuelvan a tener fe en la Iglesia Católica, cuya influencia, pese a ser enorme, no ha dejado de caer a causa de los escándalos de pederastía y los cambios en las costumbres. El Papa Francisco visita el fin de semana Irlanda con un desafío importante: lograr que los ciudadanos de ese país vuelvan a tener fe en la Iglesia Católica, cuya influencia no cesa de caer, arrastrada por los escándalos de pedofilia y los cambios en las costumbres.
La Irlanda que el Papa visitará cambió profundamente desde la última visita de un pontífice al país, la de Juan Pablo II en 1979. En esa época, la Iglesia Católica Irlandesa era un factor clave en la vida del país. Pero ahora hay señales claras de la emancipación de la sociedad irlandesa. El país legalizó en 2015 el matrimonio homosexual, eligió a un primer ministro gay, Leo Varadkar, en 2017 y liberalizó el aborto en mayo pasado. La visita de Francisco será así una oportunidad para que los irlandeses realicen un balance sobre el papel de la Iglesia en su sociedad. Espero que la visita del Papa Francisco a Irlanda nos fortalezca en nuestra fe, pero también tal vez que nos desafíe a ser cristianos más efectivos y devotos en nuestra vida cotidiana. Fieles del mundo entero viajaron a Dublín para ver de cerca al Santo Padre y reunirse en el Encuentro Mundial de las Familias. Queremos compartir nuestra fe y ver a otras familias del mundo y no estar solas, sentirnos realmente respaldadas por todas las familias del mundo y apoyar al Papa, porque creemos que es realmente importante apoyar al Papa. Tenemos mucho para aprender de esta conferencia e intentaremos que tenga un impacto en nuestra familia y en la sociedad. Cuando volvamos a Nigeria llevaremos el mensaje de la familia. El momento álgido de la visita será el domingo, con una misa gigante en el Phoenix Park de Dublín, donde se esperan unas 500.000 personas, una décima parte de la población irlandesa. Autoridades del organismo judicial instalaron el primer módulo para consultar el saldo de pensión alimenticia en Santa Cruz del Quiché. Esto para que las mujeres y los hombres puedan agilizar la consulta del depósito de las pensiones alimenticias. Con la presencia de la presidenta de la Cámara Civil, se inauguró el módulo de consulta de saldo de pensión alimenticia en Santa Cruz del Quiché. Este le ahorrará tiempo a una mujer que le fue concedida una sentencia de pensión alimenticia y se evitará largas colas en el banco. El banco le dice, sí, ya le depositaron, tiene que regresar aquí al juzgado a que le hagan su boleta y volver a ir otra vez al banco, ¿verdad?, para poder hacer su cobro. Mientras que ahora ellas vienen, consultan sus saldos sin ningún pago, sin ningún recargo, y ellas ya saben que ya depositaron. Incluso no solamente puede ser consultado por la mujer, también por el hombre que deposita para ver si ya está asignado su depósito, ¿verdad? Este es el primer módulo a nivel departamental y el número 15 a nivel nacional. Se esperaría que se colocaran más en municipios lejanos del departamento, ayudando a cientos de mujeres en Quiché. Tienen en proyecto llevarlo a nivel municipal, ¿verdad?, para que estén en juzgados de paz y que ya puedan llegar a juzgados de paz a consultar. Un beneficio muy importante porque podemos ver de que las usuarias con escasos recursos pues ya no van a tener que viajar a la ciudad capital, directamente pues se puede consultar a través de esta vía web. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y para apoyar al equilibrio ecológico en las praderas de Santa Cruz Muloá y San Andrés Villaseca en Retaluleu, y en el marco de los compromisos adquiridos en la mesa técnica entre comunidades, autoridades locales e industrias azucareras, se sembraron 5.000 árboles en fincas de ambos municipios. Las autoridades informaron que la reforestación estuvo a cargo del ingenio Tululá, que opera en la zona, y se han comprometido a propiciar condiciones que favorezcan la recarga hídrica. Y muy responsables del tema ambiental, que es un tema necesario para todos los seres vivos que habitamos este planeta. Hoy por hoy estamos haciendo una siembra simbólica de 2.000 arbolitos. ¿Por qué le digo simbólica? Porque en total este año tenemos un plan de 51.500 arbolitos. Y en esa siembra simbólica que les comentaba, invitamos a 5 centros educativos. Los organizadores de la reforestación refirieron que como parte del desarrollo de las comunidades se sembrarán al menos 50.000 árboles en el departamento con el apoyo de estudiantes de diferentes centros educativos, ya que de esta manera se garantiza que trabajar juntos por el medio ambiente beneficia a todos. Si algo malo hemos hecho, el hombre ha destruido todo, árboles y todo, y mire lo que estamos sufriendo. Pero ahora yo felicito a los señores del ingenio porque esta reforestación, y hace como 2 o 3 años empezaron ellos, nos invitan. Y ahí venimos nosotros con los alumnos. Y algo bueno para que la niñez aprenda
y a saber y cuidar los arbolitos. En la actividad estuvo personal del MAGA, INAP, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático. Con imágenes de Adolfo Valdés, por una Guatemala en paz, reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. Y el matrimonio no es como dicen, es peor. Es el nombre de la propuesta que se presenta en el Teatro Las Máscaras de Tikal Futura. Las relaciones en pareja pueden ser un verdadero trauma. Veamos por qué. Pues sí, soy más alto que tú, me gusta la cerveza, tengo pelos en el pecho, igual que tu mamá. Estás en un nuevo proyecto donde la gente podrá disfrutar momentos muy especiales aquí en Teatro Las Máscaras de Tikal Futura. Hablemos acerca de esta comedia. Así es una nueva comedia escrita por mí. La obra se llama El matrimonio no es como dicen, es peor. Aunque el título pareciera que dijera que nadie se case, no es cierto. Los personajes están en la constante búsqueda de la felicidad. Es un talonario de cupones sexuales para que cambies uno cada día. ¿Y con quién? ¡Conmigo, idiota! Quiero que tengamos sexo todos los días de la semana. Solo me miras como un pedazo de carne. De lo que habla la obra es de que muchas veces por temor a la soledad o por temor a las críticas o al qué dirán, las presiones, por ejemplo, las mujeres reciben mucha presión, dicen, ay, mi hija ya se llegan a los 30, ¿cuándo se casa? ¿La va a dejar el tren? En los hombres, por ejemplo, hay presiones de que soltero, maduro, etcétera, etcétera. Y muchas veces por esas presiones o por miedo a la soledad, pues escogemos cualquier pareja y al final nos damos cuenta que no hay peor soledad que la que se vive en compañía. Continuamos presentándoles el informe climático. Tenemos en pantalla la siguiente región de Guatemala, meseta central y occidente. Como vemos, también tenemos presencia de lluvia y en estos dos departamentos presencia también de tormenta eléctrica que se ven afectados por esta onda del este que recién está ingresando al país. Las temperaturas mínimas y máximas en esta región van a estar oscilando las mínimas entre los 7 a los 15 grados centígrados, mientras que las máximas las tendremos entre 19 a 28 grados. Les presentamos también la información del sol. 5:33 de la mañana empezarán a salir los primeros rayos del sol y el atardecer lo observaremos a las 6:32. Más adelante estaremos concluyendo este informe para todos ustedes. Y Las Patronas es el nombre de un grupo de mujeres que desde hace más de 20 años decidieron dar alimento a los migrantes que buscan el sueño americano y que viajan en el peligroso tren conocido como La Bestia. Migrar en busca del sueño americano sigue siendo un peligro. Hombres y mujeres de cualquier edad exponen su vida con el objetivo de tener un mejor futuro, pero muchos de ellos no están conscientes de lo que implica tomar una mochila, un poco de dinero y emprender el camino. Algunos utilizan el tren, mejor conocido como La Bestia, para transportarse, pero esto trae consecuencias. Se deshidratan, sufren hambre, se mutilan o mueren al caerse. Viendo estas escenas todos los días, Norma Romero y 4 mujeres más decidieron crear el grupo Las Patronas, que desde hace 23 años brinda un poco de alimentos a los migrantes cuando pasan en La Bestia por Guadalupe, en Veracruz, México. En el 95 iniciamos haciendo esta labor sin conocer, sin saber qué era la migración, qué es lo que estaba pasando en los países centroamericanos. Desconocíamos Centroamérica. Nosotros como mujeres estábamos enfocadas en el quehacer diario de una ama de casa, en el campo, y de repente, bueno, escuchamos el tren, veíamos gente que iba montada allí en esa bestia. Nunca nos imaginábamos que eran gente de otros países, pensábamos que eran gente mexicana. Todos los días, en el comedor Esperanza del Migrante, ellas hacen entre 200 y 300 platos de comida con víveres que reciben como donaciones, pero en el 2010 hacían hasta 800. El primer día fue una gran alegría poder darles de comer a personas que no conocíamos, no sabíamos de dónde venían, pero la satisfacción de dar fue lo que nos hizo sentirnos útiles. Según lo que los migrantes les cuentan, ahora hay un grupo de hombres que les exige el derecho de paso.
una especie de extorsión que los deja sin lo poco que llevaban, y quienes no tienen nada que dar son aventados del tren y muchos mueren. Actualmente, a pesar de la cantidad de familias que han sido separadas en los Estados Unidos, las patronas aún siguen viendo que hay padres que viajan con sus hijos. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y la Unión Europea, en coordinación con la Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes y la Asociación de Productores Orgánicos para el Desarrollo Integral del Polo Chic, hicieron el lanzamiento de un nuevo proyecto que busca reactivar la economía en esta región del país. El proyecto denominado Fortalecimiento Empresarial y Comercial de Pequeñas Organizaciones de Productores de la Sierra de los Cuchumatanes, la Sierra de las Minas y Bocas del Polo Chic es una iniciativa que busca generar empleo permanente. Vamos a fortalecer los procesos productivos y empresariales de 15 MIPYMES vinculadas a las cadenas de valor de café, miel, cacao, papa, carne ovina y peces. Y vamos a trabajar aquí en la Sierra de los Cuchumatanes con una pequeña empresa que hay de aprovechamiento forestal. La capacidad productiva se debe fortalecer para convertirla en una oportunidad. El objetivo es trabajar con las comunidades, trabajar con las cooperativas para ayudarla a tornarse más competitivas, para que ingresan, para que se integran en mercados nacionales, regionales o internacionales, para que puedan generar más ingresos y más empleos decentes a la población. En el caso del Polo Chic se busca cambiar la imagen de una zona conflictiva por la de oportunidades. Es una gran oportunidad para que pueda también llevar y llamar la atención en esa zona en el sentido de poder comercializar. Aumentar el perfil de la asociación en la zona y perfilarse como una organización que sirva de ejemplo para otras en la zona. El proyecto espera generar más de 1,000 empleos, crear 10 marcas comerciales e incrementar las ventas a 39 millones de quetzales en 300 comunidades durante 3 años. Por Una Guatemala en Paz, con imágenes de Heidi Samayoa, Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Y más de 750 agricultores de café y granos básicos fueron beneficiados por la Municipalidad de San Miguel Dueñas, Zacatepeques, con 4 quintales cada uno de fertilizantes químicos de sulfato de potasio, para lo cual la comuna compró 3,000 quintales de fertilizantes por un valor de 8,500 quetzales. Elder Barrera, promotor social, explicó que la falta de lluvia y la caída de arena volcánica afectó de forma leve la agricultura, pero la comuna dispuso ayudar a los campesinos con el fertilizante para mejorar las cosechas de maíz, frijol, camote y café. La entrega del fertilizante se hizo en una propiedad privada, lo que condujo a algunos vecinos a cuestionar la actividad, pero las autoridades argumentan que no cuentan espacio en el Palacio Municipal. Y a nivel internacional, cientos de miles de rohinyas viven con incertidumbre en campos de refugiados en Bangladesh. Esto a un año de su éxodo desde Birmania, donde sufrieron una sangrienta represión del ejército. Su futuro sigue siendo incierto. Un año de incertidumbre para los rohingyas. El 25 de agosto de 2017, el ataque de rebeldes de esta minoría musulmana contra puestos fronterizos birmanos desencadenó una sangrienta represión del ejército, que la ONU calificó de limpieza étnica. Unos 700.000 miembros de esta comunidad huyeron hacia el vecino Bangladesh y se refugiaron en inmensos campamentos en la región de Cox's Bazar. El gobierno birmano aceptó en enero su repatriación, pero a 8 meses del acuerdo, menos de 200 rohingyas regresaron al país. La dirigente Aung San Suu Kyi, que ha sido muy criticada por la gestión de la crisis humanitaria, responsabilizó a las autoridades de Bangladesh, que según dijo, deben decidir la rapidez con la que retornan los refugiados. Los miembros de esta comunidad también quieren recibir una compensación económica por haber perdido sus tierras, que fueron incendiadas o requisadas por el ejército birmano. Los rohingyas constituyen la mayor población apátrida del mundo. Birmania les niega la ciudadanía desde 1982, privándoles del acceso a la educación y a la sanidad. Mientras tanto, Bangladesh, uno de los países más pobres y con la mayor densidad de población en el mundo, tiene problemas para hacerse cargo del 1.000.000 de rohingyas que se refugiaron allí durante los últimos años. Mientras la vida en los campos de refugiados resulta cada vez más difícil,
El gobierno bangladesí advierte ahora sobre la posibilidad de instalarlos en una isla amenazada por las inundaciones. El presidente del organismo judicial, José Antonio Pineda Varales, junto a varios magistrados, estuvieron presentes en la firma del convenio para crear el Foro de Justicia Ambiental de las Verapaces. Luego se trasladaron a San Pedro Carchá para inaugurar el Centro Integrado de Justicia, donde funcionará el primer juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente en ese sector. El Foro de Justicia Ambiental será un espacio para articular la institucionalidad, conocer y resolver casos emblemáticos que amenazan los recursos naturales en las áreas protegidas y otras regiones de Alta y Baja Verapaz. Para ello se van a identificar algunas áreas estratégicas. Creo yo que eso va a ser muy importante para sentar algunos precedentes de la importancia de la conservación de los recursos naturales. Mencionaron que tienen algunos casos priorizados y que se deben resolver de forma inmediata en ambos departamentos de las Verapaces, siendo ellos... En el Parque Nacional Laguna La Choa, que para nosotros es un caso emblemático que es que se debe de abordar y de manera inmediata. Tenemos algunas usurpaciones en Sierra Las Minas, en la zona núcleo. Un caso emblemático que empezamos a verlo con el corredor nuboso de Purulá, que es el avance de la frontera agrícola. La fiscal de Delitos contra el Ambiente mencionó que es importante este foro para tomar acciones en conjunto sobre la problemática ambiental. Por aparte, el magistrado del organismo judicial fue cuestionado sobre la seguridad que se le brindará a las familias de magistrados y jueces en riesgo y por qué se determinó establecerla. Cuando un juez está en riesgo, lo primero que hace es denunciarlo a Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que se hace por procedimiento natural, por un procedimiento que debe hacerse, es que se realiza de forma inmediata un estudio de riesgo. Si el caso lo amerita, inmediatamente se procede a darle seguridad. Este es el tercer foro de justicia ambiental que se conforma en el país. El primero fue en Petén, luego en Izabal y ahora en las Verapaces. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Samchung, con imágenes de Aura Andersen desde Alta Verapaz. Estudiantes del Instituto por Cooperativa de Puerto Barrios Izabal se encuentran desarrollando conocimientos sobre robótica, actividad que busca ampliar sus habilidades. Durante el desarrollo del curso, los jóvenes han aprendido técnicas de programación para el manejo de robots, elaborar sistemas de conteo de tiempo y el control de software. La idea es sembrar una semilla ahí, ¿verdad? Y esperar de que ellos puedan tomar un camino. Puedan decir, bueno, esto me gustó, esto me llama la atención, por aquí puedo seguir hacia adelante. Fundación del Camino es la organización que nos presta los equipos para poder trabajar aquí en el instituto. El objetivo es que el estudiante cuente con acceso a este tipo de tecnologías y que son capaces de controlar y dominar máquinas. También que experimenten más allá de una computadora o teléfono celular y desarrollen su cerebro. El propósito de esta actividad es más que todo de no darse a rendir, ya que es una actividad de mucha paciencia y esfuerzo mentalmente y también lo que es lógicamente. La verdad quisiera que se diera más tiempo en este tipo de clases. Por ejemplo, en una futura visión se podría decir que Guatemala, si nosotros nos proponemos a este factor, a este sector estudiantil, podríamos hasta realizar maquinarias y producir más como país. Hoy en día está más centrado en lo que es la robótica, la tecnología, todo eso. Tenemos que estar nosotros ya un paso adelante, no que la tecnología vaya más adelante y nosotros nos quedemos atrás. No tengan miedo al momento que se le digan que van a estar envolviéndose en lo que es la robótica. En los tiempos donde la tecnología se basa de forma masiva en la telefonía celular, redes sociales e internet, es importante mostrar y enseñar a la juventud de que pueden inmiscuirse en otras tecnologías que les ayudan a su desarrollo. Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por su sintonía. Los invitamos a que se queden con la programación de Canal Guatevisión. Y además a las 9 de la noche tienen una nueva cita con las noticias. Con permiso, muy buen fin de semana.